Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En medio de rumores, especulaciones y emociones al límite, Jandercel ha vuelto a estar en el centro del huracán mediático con una declaración que nadie esperaba. Tras semanas de silencio y tras una internación que preocupó a sus fanáticos, la actriz turca reapareció visiblemente afectada, pero con una decisión firme que ha dejado al mundo del espectáculo sin aliento: cuando salga del hospital, vivirá conmigo. La impactante frase, dirigida a una persona que hasta ahora no ha sido identificada públicamente, aunque todo apunta a que podría tratarse de Kerem Bürsin, fue pronunciada mientras abandonaba discretamente el hospital en Estambul, donde estuvo ingresada durante varios días por una afección que los médicos aún no han querido detallar. A pesar de los esfuerzos de su equipo por mantener la privacidad, la presencia de paparazzis y el evidente estado emocional de Jand hicieron imposible ocultar lo sucedido. Testigos aseguran que, al salir por la puerta trasera del hospital, la actriz no solo lucía más delgada y con el rostro visiblemente cansado, sino que también iba acompañada de su hermana Gamze, quien en todo momento la sostuvo del brazo. Sin embargo, lo más impactante no fue su frágil estado físico, sino la determinación con la que pronunció sus palabras frente a un pequeño grupo de allegados: no quiero que pase por esto solo, cuando salga del hospital, vivirá conmigo. Ya tomé una decisión y no me importa lo que digan los demás. Los medios turcos no tardaron en especular sobre la identidad de la persona a la que se refería. Algunos aseguran que se trata de Kerem Bürsin, su expareja y compañero de reparto en Senkal Kapm, con quien vivió una relación intensa y mediática. Desde hace semanas, los rumores sobre una posible reconciliación han ido cobrando fuerza, sobre todo después de que Kerem fuese visto en la sala de espera del hospital el mismo día en que Jand fue ingresada de urgencia. A ello se suma el hecho de que, según fuentes cercanas a la familia, Jand ha pasado momentos muy duros durante su recuperación y no ha querido ver a casi nadie, salvo a su hermana y, sorprendentemente, a Kerem. Este gesto ha sido interpretado como un intento de reconstruir no solo una relación amorosa, sino una vida juntos, ahora bajo un contexto completamente diferente y más maduro. Lo que pasó entre ellos nunca fue solo un amor de telenovela, asegura una amiga cercana de la actriz. Jand siempre ha dicho que Kerem fue su refugio en los momentos más oscuros. No me sorprende que ahora quiera que vivan juntos. Después de lo que ha pasado, quiere estabilidad, quiere familia, quiere amor. Pero esta posible reconciliación no está exenta de obstáculos. En las redes sociales, miles de fans han reaccionado con sorpresa y confusión. Mientras algunos celebran el posible regreso de la pareja más querida de la televisión turca, otros critican lo que consideran una decisión precipitada. Algunos incluso han mencionado que Jand debería concentrarse primero en su salud antes de embarcarse en una nueva etapa sentimental. Aún así, Ercel parece estar más segura que nunca. Durante una breve conversación con los medios en la puerta del hospital, evitó entrar en detalles sobre su estado médico, pero al ser preguntada directamente sobre Kerem, respondió con una sonrisa enigmática: hay decisiones que no se toman con la cabeza, sino con el corazón. Y esta vez, estoy escuchando al mío. La noticia ha reavivado las expectativas sobre un posible regreso de la pareja tanto en la vida real como en la pantalla. Algunos productores incluso ya han deslizado la idea de una nueva serie protagonizada por ambos, algo que, de confirmarse, podría romper todos los récords de audiencia. Pero por ahora, lo único claro es que Jandercel ha decidido dar un paso valiente, abrirle nuevamente las puertas de su vida y de su hogar a alguien que, pese al tiempo y a las heridas, parece seguir ocupando un lugar muy profundo en su corazón. La pregunta que queda en el aire es: ¿está Kerem dispuesto a aceptar esta oferta inesperada? ¿Y qué implicaciones tendrá esta decisión para ambos, tanto a nivel personal como profesional? Por ahora, los fanáticos solo pueden esperar. Pero una cosa es segura: el próximo capítulo en la vida de Jandercel ya ha comenzado, y promete ser tan intenso y emocionante como cualquier guión de sus más célebres novelas. El regreso de Jandercel al centro de atención no solo ha sido emocionalmente potente, sino también simbólico. Durante meses, la actriz había mantenido un perfil bajo, alejada de las cámaras, los sets de grabación y los flashes. Los pocos que sabían lo que ocurría realmente hablaban de una crisis personal profunda, marcada por cuestiones de salud física y emocional,
y por decisiones que cambiarían para siempre el rumbo de su vida. Pero nadie, absolutamente nadie, imaginó que su salida del hospital vendría acompañada de una propuesta tan contundente: vivirá conmigo. Desde que estas palabras salieron a la luz, se han multiplicado las teorías, los análisis y las reacciones en todos los rincones del mundo del espectáculo. Y mientras los medios internacionales han comenzado a replicar la noticia, en Turquía la atmósfera se ha tornado aún más densa. Porque si bien todo parece indicar que esa persona a la que Hande quiere abrirle las puertas de su hogar es Kerem Bürsin, todavía no hay confirmación oficial. Sin embargo, la evidencia es difícil de ignorar. Durante los días de hospitalización, se filtraron imágenes borrosas de un hombre con gorra y mascarilla entrando al hospital por un acceso restringido. Varios reporteros aseguran que se trataba de Kerem, quien habría pasado varias horas al lado de la actriz. Incluso se ha hablado de una noche en la que él se quedó en la sala de acompañantes, sin moverse, esperando que ella saliera de una intervención médica. Algunos trabajadores del hospital han declarado, bajo anonimato, que vieron a Kerem llorando en el pasillo, sosteniendo entre las manos lo que parecía ser una carta o una foto. Esta cercanía tan profunda no es nueva. Aunque su relación terminó hace más de un año, ni Hande ni Kerem han podido desvincularse emocionalmente el uno del otro. Sus caminos se han entrelazado en varias ocasiones, a veces en eventos públicos, otras veces en reuniones privadas que rápidamente se volvieron virales. Y ahora, con este nuevo giro del destino, todo parece indicar que están listos para una segunda oportunidad, pero esta vez bajo sus propias condiciones. Un círculo cercano a Hande afirma que la decisión de invitarlo a vivir con ella no fue impulsiva. Según comentan, durante los días más críticos de su enfermedad, ella se enfrentó a muchas verdades incómodas: su miedo a la soledad, su deseo de formar una familia, y sobre todo, el amor que nunca se apagó por completo. En palabras de una de sus amigas más cercanas, Hande no quiere perder más tiempo. Ella entendió que hay personas que son hogar, y que si no las abrazas ahora, puedes perderlas para siempre. Por otro lado, también han surgido voces críticas. Algunos aseguran que esta decisión podría poner en riesgo su estabilidad emocional, que Hande necesita primero sanar completamente antes de abrir las puertas de su intimidad a alguien con quien tuvo una relación intensa y, por momentos, dolorosa. Sin embargo, los más cercanos a la pareja defienden la idea de que, precisamente por haber atravesado tanto juntos, ahora tienen una base más sólida sobre la que construir algo nuevo. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.